Gabriela y el día de hoy te voy a presentar acerca de los diálogos entre autores en los textos, los cuales tienen propósitos. Para iniciar, primero veamos qué es un diálogo. Un diálogo no es más que una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. Si bien es cierto, un diálogo es una forma de comunicación que se puede llevar a cabo de forma verbal o escrita, y es aquí en donde nos vamos a enfocar. Una vez que hemos aclarado que el diálogo es una conversación, entonces sabemos que van a haber varias personas involucradas. Esas personas van a tener una voz, y esa voz en un texto la vamos a representar por medio de las citas y referencias. Ahora sí, ¿qué son esas citas y referencias? La cita es un discurso referencial. Si te equivocas o te confundes, un discurso es un enunciado. Pero al decir que es referencial, es aquel que transmite datos concretos y precisos. Es por eso es que es tan importante aprenderlos, ya que en los textos científicos y artículos de investigación son exigidos. Las citas y las referencias son muy exigidas por múltiples razones. Una de ellas es la validez. Son como el cuerpo y el alma. Deben estar juntas para que tengan vida, es decir, para que le den una validez al texto. La cita puede ser presentada de dos formas. De forma directa, donde aparece entre comillas. Aquí se emplean las mismas palabras del autor. No se puede modificar nada. Pero si deseas modificarla, puedes utilizar la paráfrasis, en donde transmites las mismas ideas del autor, solo que utilizas otras palabras. El objetivo es respetar las ideas del autor para evitar el plagio. Una vez que hemos utilizado aquella frase, palabra, que otra persona que estamos incluyendo en nuestro texto nos está aportando, tenemos que hacer algo importante: referenciarlo, es decir, darle su identidad. Las referencias son los datos que nos permiten identificar una fuente y que le hacen localizable nuevamente en caso de ser necesario. Aquí vamos a detallar quién es el autor, el año, el editorial, número de página, etc. Continuaremos con las voces. Las voces es un sinónimo de citas, ya que estamos diciendo que en un texto estamos dialogando. En el discurso académico, su función o su finalidad es darle una intertextualidad o un cruce de textos. Estos pueden ser presentadas como una voz o una cita propia o ajena. En el discurso referencial vamos a tener este encuentro del conjunto de voces. Acordémonos que las referencias son esas huellas, esa identidad. ¿Cómo las vamos a ver reflejadas? En el autor, mediante la escritura, en el texto, de acuerdo a las marcas lingüísticas, y ahora, si tienes la función del lector, al momento de leer un texto. Ahora sí, vamos a analizar cuáles son las funciones de estas citas y referencias. Hay dos de ellas que son las más comúnmente usadas. Es decir, utilizamos las citas y las referencias netamente para argumentar o para persuadir. Sin embargo, en el texto nos indica que tienen otras múltiples funciones. Por ejemplo, revelar relaciones conceptuales, revelar teorías, métodos y también reconocer autores. Si podemos leer la cita que tenemos en la parte superior, dice: haz lo que sea a la literatura anterior para volverla tan favorable como sea posible a las afirmaciones que vas a hacer. Si te das cuenta, esta es una cita que está enmarcada mediante comillas y a continuación tenemos nuestra referencia, es decir, el autor, quien es Latour, el año 1992 en su página 37. Tip: la acumulación de citas nunca te va a asegurar un sustento de la tesis o una convicción. Debes aprender a usarla. No porque tengas múltiples citas quiere decir que ya estás sustentando tu tesis. Puede ser que te falle y más bien te contradiga. Pero aquí vamos a las estrategias de usar las citas. Como ya sabemos, hay voces, es decir,
las personas que estamos involucrando en nuestro texto y para qué las estamos involucrando. Es decir, cuál es nuestra estrategia como autores de involucrar a estas voces. Podemos tener voces de aliados, es decir, que nos van a dar un apoyo, van a soportar, reforzar, avalar y coincidir con aquello que tú estás exponiendo, con tu tesis. Otra voz puede ser un testigo, es decir, darle una función de presencia, declaran, dan testimonio o son simples espectadores. O también podemos tener oponentes, es decir, su función va a ser la disidencia. Van a refutar, contradecir, contraargumentar y mostrar alternativas. Muy bien, ahora que sabemos cómo podemos aplicar las citas y las referencias, vamos a darnos cuenta la dinámica que tienen ellas en el texto. No es más que una dinámica de fuerzas. Me gusta denominarlo como una trilogía, donde todas estas fuerzas van a estar interconectadas. Tenemos al autor, al texto y al lector. Todos van a recibir voces ajenas, con funcionalidades diferentes. Para el autor, esta voz ajena le va a dar una capacidad de investigador, ya que prueba que esa persona ha estado haciendo un research, una investigación profunda acerca de la tesis que está exponiendo. Al texto le va a dar una calidad de validez. Esta voz ajena va a comprobar de que aquello que se está sustentando tiene una base. Al lector, por su parte, le va a dar una capacidad de evaluador, decidir si el texto le es conveniente o no. Por lo tanto, vamos a simplificar la función que tienen estas voces ajenas. Mediante la fuerza del autor, lo que va a tratar de hacer es generar convicción. Mediante el texto, rigor, y en la parte del lector, credibilidad. Y es de esta forma como vemos la dinámica entre esas tres fuerzas. Finalmente, como conclusión, las citas o las voces evidencian un proceso de consulta y de rigor del trabajo investigativo, ya que estamos utilizando antecedentes, construcción de redes epistemológicas y un diálogo con el saber previo. Que no nos olvidemos que un artículo que no contenga referencias es como un niño sin acompañante que camina de noche por una gran ciudad que no conoce, aislado y perdido. Puede pasarle cualquier cosa. Esto lo dijo Latour, 1992, página 33. Por eso es la importancia de utilizar citas y sus referencias. No se olviden, esa es la identificación de aquella frase o enunciado que estamos utilizando, ya que no nos gustaría que nosotros algún día hagamos un trabajo y no nos mencionen, ¿verdad? Gracias por su atención.